acostumbrando. Bueno, los cuatro caballos del Apocalipsis, en realidad debería llamarse la conferencia Los cuatro jinetes del Apocalipsis, porque los personajes importantes son los jinetes, no los caballos. Pero es muy pintoresco que los caballos se presentan primero con un determinado color, ¿verdad? Y luego dice el que lo montaba, y entonces ya cambia el foco de atención del caballo al jinete. Eh, eh, pero bueno, así se tituló Los cuatro caballos del Apocalipsis. ¿Y qué significado tienen para los tiempos actuales? Esta última parte pues no está tan fácil, ¿eh? No está tan fácil de discutirla o de tratarla en una conferencia porque pues, podemos tener muchas y muy diversas opiniones. Más bien lo que yo voy a tratar aquí en esta conferencia es ponerlos un poco al día de la interpretación en general del Apocalipsis y en particular de los cuatro caballos del Apocalipsis ahí en el texto bíblico, en el Apocalipsis precisamente. Y después voy a hacer unas reflexiones como acostumbro, que son mis puntos de vista muy particulares, y ahí les voy a pedir que ustedes expresen su opinión. También eh, les recuerdo que pueden preguntar, interrumpir cuando quieran, ¿eh? No es una, ¿cómo se llama? Una disertación magistral, más bien es una charla, ¿verdad? Y si ustedes conocen algún punto de vista diferente o tienen un punto de vista diferente sobre lo que estoy diciendo, encantado, o sea, no solamente, sí pueden hacerlo, ¿no? Encantado de que lo hagan porque eso nos enriquece a todos. Entonces vamos a comenzar con los cuatro caballos del Apocalipsis. Primero quisiera hacer una introducción general al Apocalipsis. La literatura apocalíptica nació como una derivación, como un desarrollo de la sabiduría del Antiguo Testamento, que son los Proverbios, el Job, el Coelet, el Siráside, los católicos, el eclesiástico, y el libro de la sabiduría. Son los representantes de los libros sapienciales de la sabiduría. Eh, y de ahí surgió el Apocalipsis. Dice von Ra, un estudioso alemán muy importante, que el Apocalipsis surgió de la sabiduría. Yo no estoy de acuerdo. Por eso puse aquí, sobre todo de la profecía. La mayoría de los biblistas pensamos que el Apocalipsis, la literatura apocalíptica, surge de la profecía de los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel incluso, y Amós, Oseas, y los menores, ¿verdad? Un desarrollo de la profecía es la apocalíptica. La apocalíptica desespera de la acción y de la historia humana. Desespera, o sea, no tiene esperanza en la acción humana. Los profetas sí, en general, bueno, en general, todos los profetas exhortan a la gente a convertirse, todos los profetas. Conviértanse porque Dios va a castigar, o porque Dios va a enviar a un ejército enemigo, ¿no? O sea, hay una exhortación al pueblo y por eso son en cierta forma optimistas, o sea, creen que el pueblo puede cambiar, puede portarse mejor, ser cumplidor de la alianza con Dios y entonces cambiar su suerte, ¿verdad? Que Dios deje de castigarlos o no les mande el castigo que tenían pensado mandarles. El Apocalipsis no. El Apocalipsis no espera en la acción humana. Eh, no hay llamados a la conversión, no es lo típico del Apocalipsis. Los Apocalipsis eh, son más bien pesimistas en cuanto a la acción humana. El ser humano, los varones, las mujeres, no se van a convertir, no van a hacer la voluntad de Dios. Dios va a tener que entrar a la historia como un relámpago, perdónme la expresión, como un misil que cae del cielo y termina con todo.
Ese es el Apocalipsis. Viene el final y Dios va a irrumpir en la historia humana, cambiando las cosas y estableciendo el reino de Dios. Y los malos a la chamusquina y los buenos con Dios a la felicidad. Entonces, también desespera de la historia humana. Para el Apocalipsis, la historia humana no va a arreglarse, no va a ser bonita. La historia humana va a terminar mal. Por eso Dios tiene que irrumpir. O sea, la historia lleva un proceso que para algunos es evolutivo, vamos siendo más incluyentes, más humanos, más civilizados, y llegará el tiempo en que vivamos casi un paraíso. Pues la apocalíptica dice no, ¿verdad? La historia humana va a mal. Y lo único que puede salvar a la historia humana es una irrupción definitiva de Dios en la historia. Por eso la apocalíptica desespera de la acción y de la historia humana. Anuncia una irrupción definitiva de Dios para castigar y para premiar. O sea, Dios va a llegar y va a establecer las cosas de ustedes, bellacos, a la chamusquina, y ustedes, benditos, a la felicidad. Entonces la apocalíptica surge como un anuncio profético, ¿verdad? Todos los profetas anuncian que Dios va a actuar y todos también anuncian que va a castigar, ¿verdad? Va a castigar a su pueblo porque se ha portado mal, o a los otros pueblos porque se portaron mal, y también va a premiar al pueblo si se porta bien. O sea, todos los profetas anuncian que Dios va a actuar. El Dios de la Biblia es un Dios que actúa en la historia, ¿sí? Que se mete en la historia humana, que es responsable de la dirección de la historia humana. Ese es el anuncio profético, ¿verdad? Eh, pero especialmente la apocalíptica surge en tiempos de persecución, ¿verdad? O sea, cuando el pueblo de Dios lo están persiguiendo, ahí es donde surge la apocalíptica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas persecuciones parecen que no van a tener fin, parecen que van a exterminar al pueblo de Dios. En el caso de Daniel, a la mitad del siglo II antes de Cristo, pues había un rey de acá del norte de Israel, precisamente allá por Líbano, de, de, bueno, de Asia, Antíoco IV Epifanes, que empezó a perseguir a los judíos, les empezó a prohibir, incluso puso alguna estatua o alguna cosa encima del altar de los holocaustos, profanó el templo, y entonces eso hizo que algunos judíos se levantaran en armas contra eh, Antíoco IV, pero entonces vino también una persecución muy brutal de Antíoco IV, de ese rey este, de Asia, y el sufrimiento era interminable. Y ahí surge el gran apocalipsis del Antiguo Testamento, que es el de Daniel. Tenemos dos grandes apocalipsis en la Biblia, el de Daniel y el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el Apocalipsis del Nuevo Testamento surge con la persecución de los romanos a los cristianos. Es una persecución, o fue una persecución muy dolorosa, muy severa, y los cristianos pues, ya no veían la suya, creían que el fin era su exterminio a manos del Imperio Romano, ¿verdad? De los malos del Imperio Romano. Entonces, especialmente de ahí, si juntas la profecía, que es que cree en la acción de Dios, con los tiempos de calamidad y de persecución, surge el Apocalipsis, la apocalíptica, ¿verdad? Bueno, yo consideré importante así a ojo de pájaro, de media calle, pues recordarles un poco las características del Apocalipsis. Nuestro libro del Apocalipsis, en especial el Apocalipsis de Juanito en el Nuevo Testamento, este, tiene un esquema sencillo, sencillito. Yo lo tomé este esquema de un tal Bartina, le hice unos cambios, le hice un cambio especialmente porque Bartina pues escribió a la mitad del siglo pasado
y hay unas nuevas visiones del Apocalipsis, nuevas maneras de interpretarlo, que me parece que es importante tenerlas en cuenta. Miren, los versículos 1 a 8 del primer capítulo es una introducción general, ¿verdad? Y luego vienen cartas a las 7 iglesias. ¿Sí? Juanito escribe cartas a las 7 iglesias bueno, de Asia Menor, la actual Turquía, eh, eh, exhortándolos a la conversión, etc. Y son 7 cartas a 7 iglesias. Luego viene una gran visión inaugural, el capítulo 4 y 5. Los capítulos 4 y 5 es una gran visión inaugural y es marco de todas las demás visiones. De todo el Apocalipsis sucede, pasa, acontece en esta gran visión de los capítulos 4 y 5. No, no es una visión más, no, 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 es la visión del Apocalipsis, en donde está Dios Padre, Dios en el centro, en un trono, y está el Cordero, que es Jesucristo, a su lado, el Cordero como degollado, a su lado. Y luego están los 4 seres vivientes, ¿verdad? Uno que tiene cara de león, otro cara de águila, otro cara de toro y otro cara humana. Los 4 seres vivientes, que por cierto, esos aparecen en el libro de Ezequiel, 550 años antes de Cristo. Él tiene una visión y ve esos 4 seres, que no se sabe exactamente qué representen, ¿verdad? Por lo que les acabo de decir, uno pensará, pues es muy fácil. Juan es el águila, o más bien el águila es Juan, el toro es Lucas, el león es Marcos y el hombre es Mateo, porque así se han identificado. Bueno, así los identificó Ireneo de León, pero eso en el siglo II después de Cristo. Y así lo hizo, que sabe por qué. Pero no, en el texto nunca dice que fueran los 4 evangelistas. Nunca. Son 4 seres especiales, especialísimos, que a lo mejor más bien derivan de Ezequiel, ¿verdad? Que son los que rodean la gloria de Dios. Bueno, son esos 4 que están alrededor de Dios Padre y de Jesucristo, y luego están los 24 ancianos en 24 tronos alrededor del trono. Y luego están miles y millones de ángeles. ¿Sí? Y cada vez que hay una visión, hay una alabanza de todos ellos, ¿verdad? Cada una de estas visiones eh, hay alabanza de ellos. Por eso, en realidad, el libro del Apocalipsis es una gran liturgia, es una liturgia de triunfo. ¿Sí? Aunque parezca mentira, el libro del Apocalipsis es un libro que quiere dar esperanza. Bueno, la esperanza es, se va a acabar la persecución, va a pasar todo esto terrible, pero todo esto pasó porque Dios Padre, en su gran providencia, en su gran sabiduría, lo permitió. Y Él, cuando llegue el fin indicado por Él, se va a acabar todo. Yo cuando era más chaval, leí el Apocalipsis y pensaba en esa batalla final de los ángeles de Dios contra Dios, de los ángeles malos, ¿verdad? Los ángeles de Satanás contra Dios, la bestia y el dragón. Y bueno, llegará el momento que se va a armar aquí la Civil War de Marvel. Pues no es nada de eso. Al final está el Satanás o el dragón o el diablo, como quieran, con todos sus ejércitos, y aparece Dios, y así como cuando la oscuridad se va, cuando la luz llega, así desaparecen todos los ejércitos malignos. Eso quiere decir que el mal existió y todas estas persecuciones existieron por permiso de Dios. Y Dios con su sola presencia ahuyenta todo. Bueno, y entonces después de esta gran visión inaugural y que es marco de todas las demás, vienen 7 sellos, 7 trompetas, 7 señales en el cielo, 7 copas, 7 voces y 7 visiones finales. Esta es una distribución que a mí me parece muy, muy realista. A veces no es tan fácil. Los 7 sellos es muy fácil porque ahí son 7 sellos. Y también 7 trompetas, dice, son 7. Y las 7 copas también, ¿verdad? 7 señales, pues ya las tenemos que ir contando, ¿verdad? Porque el autor no las cuenta. Y lo mismo, estas 7 voces,
y estas 7 visiones finales no están contadas. La primera visión, la segunda, no, no. Entonces las tenemos que contar y algunos dicen, no, pues si no, el autor no habla de 7 visiones, entonces no tenemos por qué nosotros dividir o plantear que hay 7 visiones. A mí me parece una estructuración muy realista del Apocalipsis, así. 7 sellos, 7 trompetas, 7 señales, 7 copas, 7 voces y 7 visiones finales. Pero todo esto enmarcado en esta gran visión, ¿verdad? Y digamos que las cámaras, iba a decir de TV Azteca, pero quién sabe qué tan quemados de TV Azteca. Las cámaras, ¿verdad? Que están viendo estos 7 copas y señales, o estas visiones, cada que inicia un nuevo ciclo se van a esta parte, a esta gran visión, ¿verdad? Y aparece que los ancianos, los 24 ancianos, tiran sus coronas y se postran, y los millones de ángeles se ponen a alabar, y luego vienen las otras 7 cosas, y luego viene otra vez este, la visión inaugural y marco de todas, ¿verdad? Y termina el, el, el libro con un epílogo. Entonces, yo creo que la parte central es precisamente esta, los capítulos 4 y 5, es la parte central. Lo más pintoresco, lo más atractivo y lo que más se conoce son estas visiones septenarias, ¿verdad? Bueno, este es vamos, es una representación que encontré eh, de esos capítulos 4 y 5. Aquí está el trono, está Dios, lo que no veo es el cordero, ¿verdad? Bueno, aquí están los 4 seres, ¿verdad? Este es como un águila, este es como un toro, aquí tiene sus cuernos, este es como un león y este es como un ser humano, que rodean el trono. Y luego, en otro círculo, están los 24 ancianos, ¿verdad? Que tienen copas en sus manos y que tienen tronos de juicio, que son jueces. Y luego, en un tercer círculo, están millones de ángeles que alaban. Es una visión de algo irrepresentable, ¿no? Dios y su séquito, ¿verdad? Su parafernalia en buen plan. La gloria que lo cubre. Hay otras representaciones. Esta me gustó por gráfica, ¿no? Hay otras que son a color y que tienen mucha luz y todo eso. Bueno, finalmente es solamente una visión, ¿verdad? Y esto es la parte más importante del Apocalipsis, porque aquí está Juanito viendo este trono de Dios y se le van revelando, estando él aquí, bueno, es el Cordero, el Dios Padre tiene un libro con 7 sellos, 7 anillos, no es un rollo, 7 sellos, 7 anillos, entonces se tienen que quitar esos 7 sellos para que el rollo se pueda abrir. Entonces Dios Padre tiene el rollo y en determinado momento se pregunta quién puede abrir ese rollo. Y entonces, pues el Cordero como degollado, que es Jesucristo, y empieza a abrir los sellos, ¿verdad? Claro que cuando abre el séptimo sello aparecen 7 trompetas, y cuando suenan las 7 trompetas aparecen 7 señales. Entonces se va alargando el final. Pero todas esas visiones se dan en este marco de, del Apocalipsis. Bueno, ahora vamos al texto de los 4 caballos del Apocalipsis. Son 8 versículos nada más. Dicen así: entonces vi que el Cordero abrió uno de los 7 sellos. El Cordero es Jesucristo. Abrió uno de los 7 sellos, el primero, y escuché a uno de los 4 vivientes, de estos 4. El primero es el león. Este, decir con voz como de trueno, ven a Juanito. Y entonces él observó, Juanito, él es el que escribe, dice: observé y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco. Y aquí ya cambia del caballo al que lo montaba. Porque lo importante no es el caballo, sino el que lo monta. El color del caballo, pues, es, digamos, lo simbólico.
Al que lo montaba tenía un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. No se dice nada malo de él, de este jinete, de este caballo blanco. De hecho, el color blanco del caballo, pues más bien nos hace pensar en Cristo, ¿verdad? En el cristianismo se ha interpretado mucho ese caballo blanco como Cristo mismo o la palabra de Dios que sale como vencedor para seguir venciendo. Eh, pero esa no es una interpretación correcta. Ahorita vamos a ver por qué. El versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, escuché decir al segundo de los vivientes, ven, el segundo de los vivientes, creo que es Lucas, Lucas, disculpen, este viviente que tiene cuerpo o cabeza de toro. Entonces le dice, ven, y entonces él ve y salió otro caballo, pero este es rojizo, al que, al que lo montaba, ve como se presenta el caballo, pero lo más importante es el que lo montaba. Se le dio poder para quitar la paz de la tierra. Es caballo rojo, que representa la sangre. Quita la paz de la tierra y para hacer que se mataran unos a otros. No sé por qué estoy pensando en Gaza, en Israel y en Ucrania. Para hacer que se mataran unos a otros. Se le dio una gran espada, signo de guerra. Antes, pues, eran arcos y espadas, las armas. Ahora son misiles y tanques. Cuando abrió el tercer sello, el que los abre es el Cordero, ¿no? Cuando abrió el tercer sello, escuché decir al tercer viviente, ven, observé y vi un caballo negro. El caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Entonces, el jinete trae una balanza. Oí una voz que decía, en medio de los cuatro vivientes, en medio de los cuatro vivientes. Pues, ¿qué es lo que está en medio de los cuatro vivientes? Pues es el Padre y el Cordero. Entonces la voz no queda identificada, pero una voz en medio de los cuatro vivientes dice, 1 kilo de trigo por 1 denario. El denario era el salario de un día, ¿verdad? No sé, 250, pues 300 pesos el salario de un día. Bueno, pues 1 kilo de tortillas, 300 pesos. 3 kilos de cebada por 1 denario. Eh, es decir, hay una gran carestía, ¿verdad? Los granos para alimentarse están muy caros. Pero no alteres el aceite y el vino, que de por sí son productos caros. El aceite es aceite de olivo y vino. Eh, entonces, el tercer caballo, el que es negro, con su, con su jinete, trae carestía, es decir, hambre, hambre, porque no todo el mundo puede pagar eso. El hambre es así. Entonces, el primero es el caballo blanco, que es vencedor. El segundo es un caballo rojo que trae guerra, muerte. El tercero es un caballo negro que trae hambre. Y el cuarto sello, eh, cuando abrió el Cordero, el cuarto sello, escuché una voz del cuarto viviente que decía, ven, observé y vi un caballo amarillento. Algunas Biblias traducen verdoso. Eh, no tengo mucha autoridad en el griego, pero yo lo busqué y los diccionarios me dieron más bien amarillento, no amarillo, amarillento. El que lo montaba se llamaba muerte, muerte. Por eso está con mayúscula. Y el Hades lo seguía de cerca. El Hades es, digamos, el infierno, el lugar donde van los muertos. Lo seguía de cerca, o sea, por donde él pasaba, pues había muerte. Se les dio autoridad, aquí ya está hablando de los cuatro, ¿verdad? Se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, si hacemos una síntesis de estos versículos, tenemos que en los versículos 1 a 8a se habla del caballo blanco
que es un victorioso que tiene la corona y que va a seguir ganando, ¿verdad? El caballo rojo, que tiene una espada, ¿verdad? Que está muy claro que aquí que es la muerte, para que se maten unos a otros. El negro trae una balanza y la comida está muy cara, esto simboliza el hambre, por eso es negro, ¿verdad? Y el amarillento está montado por uno que se llama muerte, ¿verdad? Y representa la muerte. Pero luego en el versículo 8b dice, se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras. Entonces, sí, para matar con la espada, pues es el caballo rojo. Eso no tiene, bueno, para hacer el mal, ¿verdad? Dice aquí. Se les dio autoridad para matar con la espada, con hambre, con mortandad. O sea, tienen autoridad para hacer el mal. Y se está refiriendo a los cuatro, ¿verdad? A los cuatro. Pero entonces el primero, que parecía blanco e inocente, pues no. Ahí el versículo 8 dice, se les dio autoridad para hacer el mal. Y luego dice, por la espada, pues sí, es el caballo rojo, el segundo. Por el hambre, sí, el caballo negro, que es el tercero. Y por la peste, pues sí, es el caballo amarillento, eh, por la muerte. Y, y luego dice, y con las fieras de la tierra. Pero acá en los caballos no hablo nada de las fieras de la tierra. Y entonces hay que relacionar las fieras con el caballo blanco de la victoria. ¿Mm? No queda otro. O sea, pensar que el caballo blanco es bueno y que es Jesucristo. No, porque los cuatro van a hacer el mal. Ahí lo dice el versículo 8 hoy con toda claridad. Y luego menciona a estos tres que son el segundo, el tercero y el cuarto. Y al final menciona las fieras y parece más bien que se refiere al caballo blanco. Por eso es victorioso. Es el color de la victoria, el blanco. Y entonces leyendo algunos textos del Antiguo Testamento, podemos descubrir que los cuatro azotes con que Dios castigará a su pueblo, ojo, con que Dios amenaza a su pueblo, sí, ni modo. Hay esas amenazas de Dios a su pueblo. Si ustedes no cumplen conmigo, miren lo que les va a pasar. Voy a leer. Deuteronomio 32, 24, 25 dice, andarán extenuados de hambre, consumidos de fiebre y mala peste, dientes de fieras mandaré contra ellos, con veneno de reptiles. Por fuera la espada sembrará la orfandad. Esto es una amenaza de Dios a su pueblo. Y está hambre, peste, fieras y reptiles. Hambre, peste, fieras y la espada. Por fuera la espada sembrada. Entonces, las fieras sí se refiere a animales, se refiere a animales, pero aquí no se refiere a animales. No, fíjense que el caballo blanco que trae a un arco, el que lo monta trae un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo, es que estos vencedores son unas fieras, son como animales. Y bueno, este texto no habla de que no se trata de un ejército, sino de animales que van a destruir a los israelitas. Vamos a Ezequiel 5:17, dice así, enviaré contra ustedes hambre, bestias feroces que te dejarán sin hijos, la peste y la sangre. Bueno, la sangre es la guerra, la espada, el color rojo. Entonces vuelven a ser los cuatro, ¿verdad? Y la peste, en realidad en el versículo 8, dice, no dice con peste, dice con mortandad. Ahorita vamos a hablar de por qué la mortandad es la peste. Ahorita vamos a ver. Y vamos a leer este último texto de Ezequiel 14, 13:21, que dice así. Hijo de hombre, así, si un país peca contra mí cometiendo infidelidad
y yo extiendo mi mano contra él, destruyo su provisión de pan, hambre, y envío contra él el hambre, para extirpar ahí hombres y bestias, y en ese país se hallan nada más estos tres justos, Noé, Daniel y Job, ellos salvarán su vida por su justicia, oráculo del Señor Yahweh. Si yo suelto las bestias feroces, contra ese país para privarle de sus hijos, etcétera. Versículo 17, o bien, si yo hago venir contra ese país la espada, ¿está? La guerra. Y versículo 18, o si envío la peste, ¿verdad? La peste. Entonces, son estos cuatro castigos, digamos, son castigos legendarios, ¿verdad? Con que Dios desde el Antiguo Testamento amenaza a su pueblo, si no cumplen, ¿verdad? La única dificultad es que aquí se habla de guerreros victoriosos y en esos textos se habla de fieras como animales. Lo único que nos queda es pensar que esos guerreros son como fieras, ¿verdad? Son como animales, son unos guerreros eh, que son como animales, unas fieras. Pero aquí ya lo que hace el Apocalipsis es simbolizar. Ya no se trata realmente de animales, sino de unos guerreros que son como bestias. Y entonces ya se confunde hasta cierta forma este caballo blanco que trae guerreros que son como fieras con este, que está mucho más claramente representado como guerra. Bueno, vamos ahora a cada uno de estos animalitos, ¿verdad? Perdón, a cada uno de estos azotes. Las fieras, que es el caballo blanco, en el versículo 8b vienen mencionados hasta el final. En el Antiguo Testamento se trata literalmente de animales salvajes. Eh, en este versículo 6:8 se aplica a guerreros invencibles, que son como fieras, ¿verdad? Esto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Antiguo y Apocalipsis. Y mi reflexión es esta: los poderosos inician guerras incluso entre hermanos. Sí, sí, inician guerras incluso entre hermanos. Eh, Así hacen algunos estados injerencistas que inician guerras entre hermanos para vender armas, para tener, etcétera, ¿no? Estamos en un punto en el que uno de ellos, de estos poderosos, podría acabar con el género humano. Sí, sí. Si se le ocurre al Putin o al Xi Jinping o al Trump o al Biden apretar el botón rojo, ya nos exterminamos todos. Son los poderosos que son como bestias, como fieras y que podrían acabar con la humanidad en un 2x3. La espada es claramente la guerra, el caballo rojo, ¿verdad? Se trata de una metonimia por guerra. La espada, pues nada más una espada, sí, pero la espada significa la guerra, ¿no? Para que se degollaran unos a otros, así dice. La espada para que se degollaran unos a otros, los que están armados, es para matar a sus hermanos, a sus semejantes, ¿no? Y la guerra, bueno, la guerra es omnipresente en la Biblia. Abran Génesis, capítulo 1, capítulo 2, no hay guerras. Capítulo 3, no hay guerra. Bueno, empieza la guerra de hombre contra mujer, ¿verdad? Porque le dice Dios a Eva: tu apetito te llevará a tu esposo y él te controlará. Ahí está. Capítulo 3 del Génesis. ¿Y qué me dicen del capítulo 4? Caín mata a Abel, a su hermano. ¿Y cómo termina la Biblia? Pues la guerra del Apocalipsis, ¿no? La persecución romana contra los cristianos. ¿Y cómo murió Jesús? La persecución romana contra los cristianos. Se juntaron los jefes de los sacerdotes. Y esa es la historia del Nuevo Testamento. Pero nos echamos para atrás y encontramos, es raro que nos encontremos un capítulo que no hable de guerra, de muerte en la Biblia. Pero tristemente lo mismo pasa en nuestro. Nosotros, como humanidad, nos matamos por quítame estas pulgas.
En México hemos sabido de muchas muertes porque le robaron un celular y le mataron. Un celular que van a vender en 1,000 pesos. O que uno manda a matar a otro y les paga 10,000 pesos a los sicarios. O sea, nos matamos por nada. Aquí yo veo en mi casa, levanto la vista y veo Calzada de Tlalpan, en su entronque con Churubusco. No, pues por nada, se están mentando la madre, a veces se bajan. Pero cálmate, amigo, pues, también él tiene derecho de circular, ¿no? Es que te metes en doble fila. Pero sí, sí, si trajeran armas, más de uno sacaría el arma por cualquier tontería, ¿no? Pero bueno, esto es a nivel así doméstico, pero a nivel ciudad, a nivel país, ¿cómo estamos en México? Pero ¿cómo estamos en el mundo? O sea, yo estudiando un poco o escuchando un poco las noticias sobre Ucrania, dicen, algunos comentarios dicen, es que Occidente, leas Estados Unidos, Canadá, el G7 y la Unión Europea, quieren exterminar a Ucrania, quieren que Ucrania ellos quieren, por eso hasta el último ucraniano, pero si los están masacrando. Entonces, ¿cuáles son los intereses? ¿Quién manda ahí? ¿Por qué? ¿Por qué esa guerra? No, yo no quiero ni siquiera dar mi opinión al respecto. Para mí es un espectáculo muy triste, esa guerra y cualquier otra. El hambre. En Apocalipsis 6:6 está representada con la carestía de víveres, ¿verdad? El hambre fue siempre una amenaza. ¿Cómo resultó que los israelitas llegaron a Egipto? Porque los hermanos de José necesitaban alimentos, hubo una hambruna. Palestina, Israel es un lugar árido, en general, muy, muy árido. La amenaza en toda la Biblia era que no lloviera y que hubiera hambrunas. Y entonces hubo hambruna en tiempos de Jacob y mandó a sus hijos a Egipto por grano, a comprar grano. Ahí está. Y luego, bueno, resultó que José era el vice faraón o algo así y los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él, etcétera. Pero bueno, el asunto es que el hambre fue lo que metió a los israelitas a Egipto. Y después los egipcios los esclavizaron y todo aquello. En tiempos de guerra, el hambre era brutal. Ahí Lamentaciones 4:10, lo voy a leer porque es muy triste. Es muy, muy triste, tal vez de los versículos más tristes de la Biblia. De esos que no sé yo cómo leerlos, ¿no? Dice así el libro de las Lamentaciones. La lamentación es precisamente un lamento por la destrucción de Jerusalén después de que Nabucodonosor la sitió, ¿verdad? Y la destruyó y se vengó de los israelitas. Dice en el 4:10, manos de tiernas mujeres cosieron a sus hijos, triste alimento para ellas, mientras sucumbe la capital. No sé si ustedes se lo pueden imaginar. Pero en un sitio, si se sitia a la ciudad para que no tengan que comer. Y, pero no es el único texto que habla de mujeres o personas, hombres, que cosieron, que se comieron a sus hijos. O sea, para que se den una idea de la amenaza que significaba el hambre, ¿verdad? Y cómo se manejaba en la guerra. La hambruna era brutal. Bueno, esto me hace pensar a mí automáticamente en el sitio de Tenochtitlán, ¿verdad? Los españoles, junto con las caltecas y muchos otros indígenas, indios que se les unieron, sitiaron Tenochtitlán. Y en Tenochtitlán hubo hambruna y también le cortaron el agua potable, porque a pesar de que estaban en un lago, pues sí, pero el agua no era de agua potable. Y entonces traían el agua, llevaban el agua desde Chapultepec. Bueno, pues cortaron los acueductos los españoles y los tenochtitlan se morían de hambre. Eso fue un arma poderosísima. O sea, eso de sitiar una ciudad
Pues no es nada más Hollywood de que los héroes y que... No, 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 es matar a la población de hambre. Y las hambrunas crónicas, pues en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Las hambrunas crónicas y el drama de la desnutrición infantil. No hace falta recordar esas imágenes de niños desnutridos, no solamente en África. La peste, fíjense que la palabra hebrea es deber, sí, sí, así se dice, como dabar, dabar quiere decir palabra, deber quiere decir peste. Y siempre, sistemáticamente, que los judíos, cuando tradujeron su Biblia al griego, tradujeron esta palabra por tánatos, tánatos. De hecho, dice ahí en el texto que el que montaba el caballo se llamaba, el que lo montaba se llamaba muerte. En griego dice, se llamaba tánatos, se llamaba tánatos. Y, y entonces la palabra muerte, tánatos, refleja la palabra peste en el, ¿verdad? Sí, en el griego del Antiguo Testamento utilizan tánatos cuando en hebreo dice deber, o sea, peste. Utilizan tánatos. Muchas veces la expresión, por ejemplo, los mataré de muerte, eh, como castigo, como amenaza, en griego, así dice en griego, los mataré de muerte, pero en hebreo dice los mataré de peste. Pero ya les digo que al griego lo tradujeron la palabra peste como muerte, tánatos. El 95% de la población indígena de México murió en el siglo XVI por pestes, ¿sí? El 95% de la población indígena de México murió en el siglo XVI. Ahí no dice que de pestes o de epidemias, no, pero los que no murieron en la guerra murieron de peste, de epidemias. Este, la primera epidemia que asoló a los aztecas fue, bueno, a los aztecas, a los tlaxcaltecas y a todos los indios de América, fue la viruela. De hecho, el emperador azteca Cuitláhuac murió de viruela, el que sucedió a Moctezuma, Xocoyotzin, murió de viruela. Y muchos indígenas murieron de viruela. ¿Por qué si es una enfermedad que no es mortal? Bueno, para nosotros no es mortal, ni para los españoles, porque ellos habían tenido ya mucha promiscuidad en Europa y se habían inmunizado, se habían acostumbrado a ese tipo de enfermedades y tenían eh, defensas para esas enfermedades. Pero los indios de México, o sea, de todo el continente, no tenían ese anticuerpo, digamos, esa defensa física, y murieron de viruela muchísimos indígenas mexicanos. Luego hubo más adelante, en el mismo siglo XVI, una epidemia de cocolistli, que no sé, yo no soy médico y no se me quedan las descripciones, parece algo así como asma, eh, porque no había, ¿cómo se dice?, pústulas, pero había mucha dificultad de respirar, etcétera. Y luego vino una epidemia de sarampión. El sarampión en cierta forma nos morimos de risa, ahora sí, pero a los indígenas mexicanos de aquella época los mató. El 95% de la población indígena de México murió en el siglo XVI. Los que no fueron matados en la guerra, o matados como trabajadores, como esclavos, murieron de epidemias y quedó un pequeñísimo número. Este dato lo saqué de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Museo de Medicina Mexicana, que está ahí en el centro, frente a la Plaza Santo Domingo. Ahí está el Museo de la UNAM de Medicina Mexicana y ahí está ese dato. O sea, no es no es algo que, que quiera exagerar para generar que, ¿no? Bueno, y termino con unas reflexiones que son más bien mi punto de vista sobre el asunto.
El Apocalipsis no es un libro de predicciones misteriosas. Si nosotros queremos ver ahí, descubrir predicciones sobre la actualidad que están ocultas bajo unas llaves de palabras o de pensamientos o de frases, estamos en el peor de los caminos para entender el Apocalipsis. No tiene nada que ver con eso el Apocalipsis. No. Querer ver ahí, es que el Apocalipsis habla de Volodymyr Zelensky, de Putin y de Biden. No, es la peor manera no digo de entender, de destruir al libro del Apocalipsis. Pero no solamente de esta época, ni de hace 1000 años, ni de hace 1500 años. El Apocalipsis describe sufrimientos de la época del año 100 después de Cristo. Y eso es lo que utiliza para decir, es que ya viene el Señor a poner orden en todo esto. Por eso se llama Apocalipsis, ¿verdad? Viene Dios a poner orden en todo eso. Eh, Querer ver ahí predicciones misteriosas es destrozar el libro, ¿eh? Es decir, el libro no me importa, voy a ver qué digo del libro. Y desgraciadamente, bueno, la próxima semana vamos a hablar de la manipulación de la Biblia. Desgraciadamente muchos han utilizado ese libro que genera miedo, que genera morbo, porque es de cierta forma misterioso. No, pero si ustedes leen lo que dice, pues son las destrucciones y las violencias de la época. Bueno, no es un libro de predicciones misteriosas. El punto en el que está la humanidad no es inédito. O sea, ¿cómo estamos ahorita? Es que nunca había pasado. Pues sí, a lo mejor siempre había pasado. A lo mejor siempre había pasado. Siempre nos hemos odiado los seres humanos al punto de matarnos, de querer destruirnos. Esto, esto que está pasando no es que nunca hubiera pasado. Yo más bien pienso al revés. Siempre ha pasado. ¿Qué me dicen de las guerras mundiales? ¿No? ¿Qué me dicen no sé, es que pongan el dedo en cualquier año de la historia y encuentran ahí guerras? Y ahora lo que es inédito, pues es que tenemos conocimiento en tiempo real, decimos, de lo que está pasando en cualquier rincón del mundo, ¿verdad? Eso es lo que es inédito, pero lo demás no es inédito. Bueno, también es inédito el hecho de que ahora, sí, con alguien que oprima el botón rojo, que tiene poder para oprimir, y nos aniquila a todos. Y está jugando con esa baraja, ¿eh? Está jugando Netanyahu, está jugando, y también el de Rashi, el de Irán, está jugando con, y también Putin, y también Biden, están jugando con esa baraja, abusado que yo tengo este poder. Bueno, esto no es inédito. Eh, la situación que está viendo la humanidad no es inédita. Les puede parecer pesimista, en ese sentido soy pesimista. Siempre nos hemos matado vilmente unos a otros, siempre. Estoy hablando de la historia de la humanidad, no, claro, no estoy hablando de los sentimientos de cada uno en particular, ¿no? Bueno, sin embargo, la inmensa mayoría no espera una intervención definitiva de parte de Dios. El Apocalipsis es eso. Dios va a actuar definitivamente y va a terminar con todos esos males, ¿verdad? Por su poder. Él lo va a hacer, sí, pero en la actualidad, a ver ustedes qué opinan. Yo creo que la inmensa mayoría no espera que Dios termine esta historia de maldad, ¿verdad? Dando un manotazo en la mesa y diciendo, ahora sí ya todo el mundo en orden. Yo creo que nadie lo espera así. No nadie, muy poca gente lo espera así. El Apocalipsis es un libro de esperanza, paradójicamente, sí, sí. El mensaje central del Apocalipsis es, todo este mal va a terminar. ¿Cuándo? Eso es lo que no sabemos. Pero todo va a terminar. Dios no nos puede fallar. En la muerte, en la persecución, en los campos de concentración, en la aniquilación, Dios no nos puede fallar. El Apocalipsis es un libro de esperanza, ¿no? No es un libro de terror, paradójicamente, a lo que se piensa. Mi pregunta es,
Es la esperanza en Dios, la esperanza en que Él va a actuar. Lo único que nos queda, o, o hay otros caminos, o hay que hacer algo. Y si hay que hacer algo, ¿qué nos queda? ¿Cuál es nuestro papel? ¿No? Somos 7.000 millones de seres humanos en el mundo y yo soy uno de esos. ¿Qué puedo hacer yo? O nada, o no nos queda hacer nada, porque somos tan insignificantes, tan numéricamente, que entonces ya no nos queda hacer nada. ¿O qué nos queda hacer? Espero haberlos provocado. ¿Qué les parece? Javier, Sí, a ver, ¿puedo Jerónimo y hablar? luego Daniel, por favor. Sí, acá en un dicho muy popular de la gente, que lo último que muere es la esperanza. O sea, mientras haya humanidad, mientras haya seres que actúan, hay una frase que me gustó bastante, es el odio de unos con otros, de querer dominar. Y mientras haya eso, pues va, va a continuar, ¿verdad? Es todo. Gracias. Daniel, Daniel, mi juez es Dios. Tienes el micrófono apagado, Daniel. Ah, pero yo pensé que estaba levantando la mano, disculpa. ¿Hay alguien que quiera? Sí, Joana. Ay, buenas noches. Buenas noches. Yo aquí pensando, porque usted siempre me deja así pensando y reflexionando. Un segundo. Perdón, para que se oiga bien, para que se escuche bien. Yo aquí pensando y reflexionando, ¿qué nos queda? A veces sí me trato de quitar como que el romanticismo y el providencialismo de pensar que solo Dios va a bajar con una varita y lo va a arreglar y pues no, ¿qué nos queda? De alguna forma ser humanos y poner en realidad, de verdad, en práctica las enseñanzas que Él nos dio, siendo solidarios, siendo compasivos, actuando desde el amor. Yo creo que eso es lo que nos queda. Gracias, Joana. A lo mejor es un lugar muy trillado y a lo mejor no pensamos igual, pero lo importante no es que pensemos igual. Lo importante pues es que tenemos puntos de vista y que queremos interpretar, conocer la realidad. Pero, ¿qué les parece este circo? Perdón si eso les parece quitarle seriedad al asunto. Este circo de guerras en el que estamos inmersos. Yo creo que un gasota este, siente que es el final en Gaza, que un ucraniano en una de esas batallas posicionales de un pueblo enfrentándose con Rusia, pero eh, a mí eso me genera, independientemente del lado de quién esté o quién considere yo que tiene la razón, un pesimismo de reflexionar que, bueno, no tenemos más solución que matarnos. Sí,
Es que yo le quité, creo, la palabra Abigail, o a quién le quité la palabra. Bueno, pues tampoco es obligación participar. Yo eh, sí creo que es un espectáculo muy triste el que estamos dando como humanidad con este circo de guerras. Alberto, Buenas noches. Buenas noches, no sé si me escuchan. sí se oye. Este, la, la, el, no sé, el peligro, el riesgo siempre está latente, ¿no? Es inminente. En los últimos tiempos, pues ha aumentado la peligrosidad por la Guerra Fría, por el desarrollo de bombas atómicas y todo eso, ¿no? Pero, pues usted lo mencionó, desde Caín y Abel está la maldad. Qué bueno que dijo que todos podemos pensar diferente y espero no se moleste la persona que intervino primero, donde dijo que muy bien el refrán, ¿no? Mientras hay fe, hay esperanza, pero esa oportunidad pues ya está escrita en la Biblia, bueno, en el Antiguo Testamento, cuando lo de Sodoma y Gomorra, que es Abraham, ¿no? El que va a salvar a su sobrino y le va discutiendo al ángel, ahí le está diciendo que va a destruir la ciudad y él le dice, no, pero si encuentro 50 pues 50 que sean fieles, que sean creyentes, salvas la ciudad. Y lo reduce a 5 y lo reduce nada más a la familia de su sobrino, ¿no? Hay fe, qué bueno que hay fe, que hubo fe, pero el peligro pues siempre ha estado inminente y lo que sí es cierto es que pues está escrito. ¿Cuándo se va a cumplir? No sabemos, pero está escrito. Y ya Esa pasaron es mi dos opinión. mil años. Ya pasaron 2000 años, o Sí. sea que, bueno, gracias, Benjamín. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, ahorita que comenta acerca de lo de la guerra y cómo es que la guerra se convierte en este como circo, y es cierto, ¿no? O sea, siempre va a ser la guerra cuando nosotros nos ponemos a ver todas las guerras que ha habido en la humanidad y los motivos que las detonaron, pues terminan siendo motivos poco legítimos, ¿no? Y creo que algo importante que muchas veces eh, nos pasa, como tenemos esta pequeña trampa, es la maldad es parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, tenemos la libertad de decidir entre tomar acciones correctas o acciones incorrectas, ¿no? Entonces, de hecho, en muchas ocasiones Dios ocupa personajes que son poco que son de una calidad moral un poco dudosa para actuar, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la parte interesante de cómo es que actúa Dios y que muchas veces las formas, o que hasta existe ese dicho, ¿no? Que dice los caminos de Dios son inciertos, ¿no? O los renglones torcidos, ¿no? Muchas veces en la Biblia nos dan estas ejemplificaciones donde eh, lo que a lo mejor a la luz de ahora podemos ver como algo moralmente incorrecto, él lo ocupa como un mecanismo para poder llegar a la revelación de su mensaje o a la revelación de la verdad, ¿no? Entonces, eh, el Apocalipsis y pues, análisis que hace acerca de los jinetes y de cómo estas personificaciones o alegorías que tenemos acerca de ciertas conductas o de situaciones como el hambre, la peste, eh, se convierten también en estas causantes de la tragedia humana que por lo general son detonadas por lo mismo, por la misma humanidad y por las decisiones que toman las mismas personas a la hora de querer tomar el poder por sus propias manos, ¿no? Entonces,
es una reflexión más grande en el sentido de que, pues muchas veces mismo, o como lo quiero interpretar, es que Dios nos da la libertad de tomar decisiones y nosotros tomamos las decisiones de desatar estos jinetes. Y pues sí, al final el libro nos va a dar una esperanza de que va a llegar Dios a resolver todo, ¿no? Todo este embrollo en el que nos metimos, pero Él nos está dando desde un principio la libertad de liberarlos o no, ¿no? Y de dejarlos actuar o no, para que entonces también podamos tener la sensibilidad para poder aceptar la revelación. Ah, muy bien, muchas gracias. Muy claro. Bueno, pues aquí podemos terminar. Miren, la próxima semana quisiera, voy a invitar a alguien, pero estoy buscando a quién, para que hablemos sobre la manipulación en la Biblia, manipulación de la Biblia, manipulación en la Biblia, manipulación de la Biblia. Creo que de esto segundo todos somos muy conscientes. La Biblia, como la religión, se manipulan con una frescura, y, pero también dentro de la Biblia hay manipulación. Y yo quisiera que reflexionáramos esas dos cosas la próxima semana. Eso será la próxima semana a las 8. Están invitados. Que descansen, que les vaya muy bien. Alberto, sí, disculpa. Alberto. Perdón, eh, ¿por qué dice que el Apocalipsis es un libro de esperanza? Son 4 jinetes, cada uno tiene el 25% para matar a la humanidad, y 4 veces 25 son 100%. No, no, no. En los Será un libro cuatro, de esperanza a para, los cuatro, para muertos, a los cuatro juntos se les dio para la otra vida. poder. A los cuatro juntos se les dio poder, no a cada uno en la cuarta parte, sino No son simultáneos, no eh, ocurren en el mismo tiempo. no, no. Quiero decir que a los cuatro juntos se les dio poder sobre una cuarta parte de la tierra. Dice así el versículo 8b. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. O sea, todos juntos la cuarta parte, que de todas maneras es salvaje, es tremendo, porque además son los primeros cuatro sellos. Después vienen otros dos sellos, otros tres sellos, dos más, y luego con el tercero se abren otras 7, otro centenario. Y, y la mortandad es increíble. Sí, a mí se me hace tan difícil la esperanza apocalíptica, tan difícil, porque ahí mismo, adelantito de estos caballos, de estos jinetes, dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Porque aparecen todas las almas de los que han sido asesinados. Y entonces ellos preguntan, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que se cumpla el número. Ay, híjole, híjole, eso para Dios puede ser una razón, un consuelo, pero para todos los seres humanos que están sufriendo, esa respuesta, híjole, no quiero ser hereje ni quiero decir, no quiero calificar la respuesta, pero para toda la gente que está muriendo, que está sufriendo, decirle hasta que Dios quiera, hasta que se cumpla el número, se me hace la esperanza apocalíptica sumamente difícil, sumamente complicada de aceptar, de abrazar, hasta que se cumpla el número, hasta que Dios quiera, hasta que... Sí, a mí me parece desde el punto de vista humano, o sea, de abajo para arriba, increíble, increíble, porque ¿cómo le dices al que está sufriendo, aguanta hasta que Dios quiera? O sea, por eso mi pregunta final es, bueno, ¿qué nos toca o qué podemos hacer? Porque nosotros no estamos en la situación de que estamos pereciendo, que estamos siendo aniquilados, espero. Pero hay mucha gente que sí, hay mucha gente que sí, y a esa gente decirle, y no me refiero a las personas que están enfermas, no, me refiero a los que son oprimidos, que están muriendo de hambre, o que están muriendo en la guerra,
¿no? Se me hace muy, muy complicado. Para mí la apocalíptica es lo más difícil de entender y de aceptar en toda la Biblia. Siempre me ha dejado perpleja la esperanza que da el Apocalipsis. Es un libro de esperanza, sí, pero ¿hasta cuándo? Y la respuesta que da el mismo libro es hasta que se cumpla el número. Y lo voy a leer porque dice, Cuando el diluvio, dice la Biblia que Dios le dijo a Noé que no iba a repetir un evento similar, ¿no? ¿Por qué entonces el Apocalipsis? wow. O sea, Si Dios no nos iba a castigar. Pero quiero leer el versículo 7, porque leímos capítulo 6, versículos 1 al 8. Quiero leer a partir del versículo 9, el capítulo 6. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron, esos degollados, a gritar con fuerte voz: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza de nuestra sangre, de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Esto a mí me parece sumamente desgarrador y confieso que no soy capaz, no de aceptar, de entender. Bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar. Manipulación en la Biblia y manipulación de la Biblia. Que la pasen muy bien. Nos vemos el miércoles a las 8. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Dios, Gracias, gracias. el